Bueno, hola para todas y todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Tertulia Bravia Podcast. Este podcast en otra entrega, en este viaje que pues empezamos ya hace algún tiempo a recorrer nuestro continente con personas, proyectos y trabajos que han realizado muchas personas sobre la reducción de daños, el cambio en las políticas de drogas. Hoy pues vamos a ir a otro nuevo país, a otro nuevo lugar, hablar sobre regulación, esfuerzos de los proyectos, regulación sobre drogas y nos vamos hacia Argentina, puntualmente hacia Buenos Aires, Argentina, gracias y con el trabajo de una organización pues que ya venía escuchando hace mucho tiempo que es Arda Drogas. Y por eso hoy estamos con un gran invitado, un amigo que pues tuve la oportunidad de conocer y charlar un poco y compartir en la Ham Reduction aquí en Bogotá este año y él es Patricio Catriel. Hola Pato, ¿cómo Hola, vas? ¿qué haces, Dani? Muchísimas gracias por la invitación. No, Pato, gracias a ti por aceptar este espacio, por hablar, por compartir tus saberes y pues por venir aquí como invitado, de verdad, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Dale. Bueno, antes de empezar así como de lleno en esta, pues como con el tema fuerte como tal, quisiera como, pues preguntarte un poco sobre ti tal vez, cómo empezaste a saber sobre la reducción de daños, por qué te entraste como en este tema, en este movimiento. No sé si pues fue como por tu profesión o porque conociste estos temas y en qué trabajos o proyectos has realizado y estado alrededor de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo llevé la reducción de años? Primero, a ver, yo, como por definición, en mi vida, yo soy o sea, me fui haciendo, me convertí a través de lo largo de mi vida en un militante político, y mi otra gran definición también es que soy un usuario de drogas, y un poco eso son dos partes que terminaron confluyendo, pero la verdad que es la etapa en la que estoy en mi vida ahora, digamos, pero como llegué acá es básicamente, quizá mi primer acercamiento a esos dos lugares por separado fue el primero de muy chico con mi familia, a través de la relación con mi padre, que tenía varios problemas de consumo. Entonces mi primer acercamiento a lo que fue el mundo de las drogas fue desde un lugar de mucho enojo con las drogas, básicamente, Ok. por ver lo que estaban haciendo mi papá, por ver lo que mi papá terminaba haciendo mi familia, como de alguna manera fue una... y también al mismo tiempo viendo también, por ejemplo, lo que sufrió mi papá a través de atravesar tratamientos por consumos basados en el abstencionismo. Pero en fin, como Ok. mi idea de las drogas hasta bien entrada mi adolescencia, hasta que me vine, yo soy de una ciudad llamada Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y crecí ahí hasta los 18 años, a los 17, 18, y me vine a vivir a Buenos Aires. Pero hasta ese momento, hasta que vine a vivir acá, eso, tenía una gran ignorancia y un gran miedo a las drogas. Y después acá en Buenos Aires, en la universidad, empecé de a poco a abrir un poco la cabeza en muchas cosas, empecé a ver muchísimo más uso de drogas y con mucho menos tabú que en Pergamino, que era una cosa muy tapada, muy, Ok. de una ciudad de 100.000 habitantes, donde de alguna manera la moral es un poco más juiciosa. Y acá en Buenos Aires, bueno, eso, descubrí otras dinámicas, descubrí un mundo de la noche que no existía en Pergamino. Ok. Y también, por otro lado, más adelante, con los 20 y pico de años, 23, 24, empecé a fumar porro, empecé a fumar marihuana, que nunca había fumado, de más chico. Además, fui becado a un colegio católico medio de ricos, yo, mi Ok. familia pobre, entonces como eso, de alguna manera había mamado mucho conservadurismo. Eh, y acá eso, y también eso, con mucho, de alguna manera, llevando con mucho sufrimiento y mucha culpa todo lo que es el mundo de drogas a través de mi historia familiar. Que después, bueno, mi viejo hoy en día ya no consume más alcohol, tiene otra vida y qué sé yo, pero bueno, en ese momento fue esa la relación. Y Claro. acá rápidamente en la universidad, al tiempo, en el momento en que empecé a tener mi iniciación con las drogas entre los
hubo acercamiento más grande, digamos, entre los 20, los 23 años, también empecé a involucrarme cada vez más en política, empecé a militar políticamente en la universidad, empecé a vivir en el mundo de la política estudiantil. Okay. Y eso me dio muchas herramientas, principalmente lo que me dio fue mucho me brindó mucho marco teórico. Yo soy peronista como identidad política, pero también tengo una formación muy grande marxista, si se quiere, gramsciana, y todo eso lo fui mamando a través de la militancia política. Y fueron dos caminos. Milité 10 años en un partido político progresista, centro izquierda, acá de Capital, en un partido federal en ese momento, pero yo militaba en Capital, en Buenos Aires. Y un poco ese mundo, el mundo que fui descubriendo como usuario de drogas y el mundo de la política, de la militancia política, que fueron acercando cada vez más. Y creo que el gran momento de quiebre fue cuando probé MDMA por primera vez, en 2013, en una fiesta, y ese fue también un momento así, de esos life changing, ¿viste? Como fue una experiencia tan... y fue como lo dice Huxley, ¿viste? Las puertas de la percepción, se abrió una puerta tan grande, tan poderosa, que quedé, la verdad, que muy impresionado por su experiencia, y impresionado para bien, digamos, como no podía creer que eso había existido tanto tiempo. También tuve un poco una epifanía en ese momento, que estaba en la pista bailando. De pronto me vi teniendo uno de los mejores momentos de mi vida, abrazando la vida a mí mismo y a mis amigos de una manera que nunca había sentido antes, y eso convivía. En ese momento se me mezcló con toda la culpa y el miedo previo que tenía antes, y la sensación también de que lo que estábamos haciendo y eso tan increíble que yo estaba viviendo y que estábamos viendo todos en esa pista estaba prohibido, y podíamos ir todos presos y caía la policía. Todo eso y más el marco teórico político que yo había adquirido, todo eso como me partió la cabeza, y a partir de ese momento fue que empecé a investigar por mi cuenta. Bueno, esto que hace mal del todo, ¿qué tomé? ¿Qué fue esta molécula? Como Internet, Google, y más pronto de tarde llegué a la reducción de años como concepto, y de a poco empecé a descubrir que había un montón de gente y un montón de evidencia científica que decía cosas que eran completamente opuestas a las que yo había escuchado toda la vida, respecto a las drogas y respecto a las personas que usan drogas. Así que esa es un poco la respuesta. Así llega la reducción de años. Ahora llegué más tarde, mucho más tarde. O sea que es como en un 2013, 2014 de empezó ahí una cosa acelerada. Sí. Ok. Bueno, entiendo que es un camino de vida también como con una realidad de cómo pues las sustancias y cómo se tratan las sustancias también. Bueno, preguntarte de pronto qué fue lo que estudiaste en la universidad mientras hacías toda esta militancia política en los partidos. Digamos que aquí yo soy cercano también a la U pública en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, entonces como todas esas dinámicas del movimiento estudiantil también sé que en Argentina son muy fuertes y fueron como muy fuertes también en su época, ¿no? Pero como sí, como que estabas estudiando, y una pregunta muy rápida, como que se me ocurre de la historia que nos contaste, como que si crees que si en ese entonces hubiera tenido como un acceso a una información como más, no desde la abstinencia severa que también genera como ciertas consecuencias, como que las historias podrían ser distintas, o pues como que los tratamientos también de una mejor manera, claro. Sin duda. Bueno, empezando por el principio, yo vine acá a estudiar, yo tenía la ilusión durante toda mi adolescencia de escapar de Pergamino. Ese era mi objetivo en la vida en ese momento. Y como después de un montón de la primera internación de mi viejo y qué sé yo, más o menos cuando yo tenía 11 años ahí, mi papá se vino a ir a Buenos Aires. Y ya tenía una hermana que vivía en Buenos Aires también, entonces viajaba seguido a Buenos Aires. Y ahí un poco me fui haciendo la idea, yo me quiero ir a vivir a Buenos Aires cuando termine la secundaria. Y así fue, cuando terminé el colegio, yo vivía con mi mamá y con mi hermana en Pergamino, y principalmente me vine a buscar trabajo a Buenos Aires, y segundo a estudiar. Y en ese momento como no tenía idea, yo solamente quería irme de Pergamino, y me metí a estudiar la carrera de administración en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública. Y la carrera de administración es eso, un poco
como administración general, administración de empresas, pública y del eso. sector público, del sector Ok. privado, exactamente. Es una carrera bastante amplia. Acá las licenciaturas en Argentina son muy robustas, son Ok. como un equivalente a un BA en Estados Unidos, digamos. Bueno, en ese momento, mis primeros 2 años de universidad fueron de una politización acelerada. Yo era una persona sumamente despolitizada, mi familia Ok. también, digamos, como muy antiperonista también mi familia. Y en ese proceso de esos primeros 2 años también fueron años muy efervescentes en Argentina. 2007-2008 estuvieron muy atravesados por lo que fue el conflicto, lo que se conoce como el conflicto del campo, el conflicto entre el gobierno. Fue un momento de precios históricos de la soja en China. Entonces Argentina estaba exportando muchísima soja y hubo toda una gran discusión respecto a cuánto tenía que cobrar de impuesto el Estado sobre esas exportaciones. Ok. Y mi ciudad era Pergamino, es la capital, digamos, la hectárea de tierra más cara del mundo, Ok. más productiva. Es uno de los principales productores de soja del mundo, Pergamino. Esa Esa área, digamos. región, ¿sí? Como que Claro, en tu región, ok. exacto. Bueno, en ese momento fue un momento de mucha efervescencia política y mucha discusión política en todos lados en Argentina. Argentina también es como decís vos, es un país que tiene una tradición de militancia política muy amplia. Acá desde muy chico uno es alentado a participar en el centro de estudiantes. Ok. Todavía, afortunadamente, todavía queda mucha tradición sindical, de organización sindical de trabajadores acá. Así que bueno, nada, cuando vine acá, esos primeros 2 años de universidad me abrieron mucho la cabeza, y especialmente con un amigo, Juan Pita, que le mando un saludo, que él ayudó, que viene de familia peronista, él, y me ayudó mucho a entender muchas cosas de Buenos Aires y de Ok. la dinámica de la política y qué de yo. Y ahí él estudiaba economía, y él, a los 2 años, al año y medio de estar estudiando administración, decido cambiarme a economía. Ok. Así que a la licenciatura de economía, y me recibí de licenciado en economía. Después, Ok. hacia el final de mi carrera, decidí irme de la UBA y terminé la carrera en la Universidad Nacional de Quilmes, que básicamente la decisión fue porque la carrera en la UBA es una carrera sumamente neoclásica para lo que es teoría económica. Ah, sí, ok. Sí, es igual que las grandes universidades de Argentina, como la Universidad de La Plata, también las licenciaturas en economía están sumamente hegemonizadas por planes de estudio de matriz neoliberal, neoclásica, Neoliberal. y con muy pocas herramientas para la realidad argentina. Y justamente hacía poquito, la Universidad Nacional de Quilmes hacía menos de 10 años, había armado una carrera de economía muy basada en desarrollo económico e innovación, y me encantó, y terminé las últimas 10 materias de la carrera en la Universidad de Quilmes, así que soy un orgulloso licenciado de la Universidad Nacional de Quilmes. Y después, bueno, nada, eso, para seguir con la pregunta, no sé si, o sea, después, bueno, trabajé en el sector privado un montón de tiempo, el sector público, bla, 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 pero al mismo tiempo nunca dejé de militar en política, y eso fue marcando mucho también de alguna manera, las decisiones que fui tomando en carrera profesional, y de a poco fue eso también acercándome al lugar desde donde yo quería aportar a la reducción de años, digamos. Y después sí, tal cual, si yo hubiese sabido, si yo hubiese conocido, hacemos acá siempre el mismo ejemplo, acá en Claro, Argentina una claro. institución muy importante, o muy vigente, es el de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es Ok. una ley que fue, está aprobada, parece una ley aprobada por el Congreso, promulgada, todo, pero no aplicada, y muy combatida por todos los sectores antiderechos en Argentina. Ok. Los que se pusieron a la legalización, a la despenalización del aborto, los que principalmente bancan la prohibición de las drogas. Y esa ley de educación sexual, siempre hacemos el ejemplo que debería haber una ley de educación sexual también una ley de educación integral sobre drogas, y que, Ok. que la iniciación de chico de uno hacia las sustancias no sea un amigo, o no sea el dealer, o no sea los rumores, sino que sea efectivamente información basada en evidencia, despojada de una moral en particular. Y bueno, sí, sin duda, si de chico, de más niño, hubiese tenido otro abordaje, otras herramientas, seguramente me hubiese, me hubiese golpeado menos, hubiese sufrido menos, hubiese tenido más herramientas para abordar
las problemáticas que fui enfrentando de otra manera, incluso, y también en mis primeros abordajes a los psicodélicos, por ejemplo, seguramente hubiesen sido mucho más provechosos de lo que fueron, que no estuvieron mal, digamos, Ok. pero, viste, las primeras veces son los psicodélicos siempre son muy importantes porque donde uno tiene tolerancia, donde uno hace unas primeras aperturas de esas puertas nuevas de la percepción, y siempre con más información uno puede sacar más provecho. Así que sí, esa es la respuesta, que sin duda, con Ok, información. claro. No, qué interesante, claro, ¿no? Creo que pues sí, es todo un camino de vida alrededor de muchos temas que pues han convergido, ¿no? Y también como desarrollando un poco como esa idea en todo lo que pues has hecho, trabajado y también conocido al lado de la política de drogas y los movimientos sociales que veo que pues no solo ha sido parte de, digamos, no sé, la reducción de daños a nivel global, sino muchos procesos políticos que han vivido. ¿Cómo, cómo llegaste a Arda, pues, o cómo inició también el trabajo de, pues, esta organización? ¿Por qué nació? Un poco cuéntame sobre cómo llegaste a ella y de pronto el trabajo que han venido haciendo y que hacen desde hace, pues, mucho tiempo, ¿no? Sí, y bueno, ARDA es una organización. Ahora te cuento primero la historia de ARDA rápidamente y después cómo llegué yo a ella. Dale. Me estaba haciendo recordar muchas cosas que no suelo contar, así que está bueno esto. Bueno, ARDA sí, la historia de ARDA la cuento todo el Ah, esa tiempo, es la obviamente. idea, esa es la idea. ARDA es una organización que existe hace más de 25 años, se funda como organización en 1999, pero o sea, de alguna manera retoma el trabajo de profesionales que venían trabajando desde fines de los 80. En particular, el alma mater de ARDA es Silvia Inchaurraga. La doctora Silvia Inchaurraga es doctora en psicología, magíster en drogodependencias, es una de las personas de las pioneras de la reducción de daños en América Latina, y se formó se formó en las primeras experiencias de reducción de daños en Europa. Ok. Y básicamente ella fue de alguna manera protagonista de los primeros programas de intercambio de jeringas, de provisión de jeringas, de todos los primeros grandes programas de reducción de daños. Como en eh, Inglaterra y Exactamente, en en Europa. Liverpool, en Ok. Ámsterdam. Y ella eso, bueno, de alguna manera los vivió de primera mano, cuando era estudiante, cuando era una joven aprendiz, digamos, del mundo de la salud mental, y rápidamente ella trajo todos sus saberes a Argentina. En ese momento el mundo de la reducción de daños está principalmente, emanaba principalmente del sistema de salud pública, del sistema de salud, Claro. digamos, y principalmente como una estrategia para combatir al VIH. O sea, de alguna manera el argumento de che, el VIH es más peligroso que las drogas, Sí. de alguna manera permitía que el sistema de salud trabajase por lograr una mejor calidad de vida en las personas usuarias de drogas, pero en ese momento de sumo apogeo del prohibicionismo y del discurso de la guerra contra la droga, que era muy nuevo, tenía 10 Sí. años, en ese momento eso, de alguna manera, la reducción de años se hacía más con la excusa de combatir el VIH. O sea, la razón de combatir el VIH permitía también proveer a las personas que usaban drogas de herramientas, de prácticas, de dispositivos que permitiesen que accedan a una mejor calidad de vida. Estamos hablando, bueno, eso de programas de metadona, Sí. de producción de jeringas, todas esas cosas en Europa. Bueno, en fin, lo que uno ya no voy a contar la historia de la revolución en Europa, pero bueno, Silvia se formó en esa escuela y rápidamente, a fines de los 80, ella empezó a participar, a diseñar y a implementar los primeros programas de investigación en el marco del CEADS, que es el Centro de Estudios en Drogodependencias y SIDA, que depende de la Universidad Nacional de Rosario y que ella fundó. Y desde ese lugar se empezó a hacer las primeras investigaciones y con trabajo de campo, digamos, proveyendo jeringas limpias a personas usuarias de cocaína inyectable en Ok. barrios vulnerables de la ciudad de Rosario. Que acá en Argentina, la verdad, opiáceos ¿Y eso inyectables fue en qué solamente año? fines de los 80, principios de los 90. Ok, hace muchísimo tiempo llevan como que en Argentina han venido haciendo incluso
Sí. proyectos así, ok. Obvio. Sí, 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 es pionera en América Latina, Silvia. Literalmente. Súper Y bueno, después interesante, súper. hubo también en ese momento otros grupos que empezaron a hacer experiencias similares, pero bueno, de las experiencias del SEAT y comandadas por Silvia Chaurraga y ese grupo de profesionales que empezó a armarse, eso hacia fines de los 90, coincidente también con los 10 años de vigencia de la ley de drogas en Argentina. Es otra historia aparte, digamos, pero la ley de drogas se aprueba en el año 1989, heredera del esquema de política de drogas de la dictadura argentina del 76, que termina en el 83. Esto es una ley de drogas que viene esos 6 años después y heredera ya de los esquemas cada vez más punitivos de abordaje de las políticas de drogas. Y eso, en el año 99 ya eran muy visibles los daños que había generado la ley de drogas. La sobrepoblación carcelaria, la persecución desmedida a personas usuarias de drogas, la utilización de la excusa de la guerra contra las drogas para intervenir territorios, especialmente villas, barrios humildes, para también generar dispositivos de control social racistas, y obviamente el desmadre total de los mercados de sustancias ilegales en Argentina, la adulteración con sustancias más peligrosas, en fin, todas esas cosas empiezan a verse, ya eso empieza a ser imposible esconderlas hacia fines de los 90, y en ese contexto se arma ARDA, que es la Asociación Ok. de Reducción de Daños de Argentina, y es la primera organización de reducción de daños acá del país. Y bueno, en conjunto con el SEATS y otras instituciones empiezan a formar de a poco un núcleo de pensamiento y de producción contestatario a la ley de drogas y a las consecuencias negativas que había tenido, y empezaron a desarrollar distintos programas, proyectos de investigación, un montón de cosas que fueron evolucionando a partir de los años. En principio son muy enfocados en lo que era cocaína inyectable. Ok. Después eso fue transformándose, el uso inyectable de la cocaína. También eso es muy, muy bueno, muy importante, que hay mucha evidencia, por suerte, como esos fueron, esos programas de provisión de jeringas fueron ellos en el marco de proyectos de investigación, hay mucha evidencia científica del Que lo resultado respalda. impresionante que tuvieron para detener la transmisión del VIH en las poblaciones en donde se implementaron estos programas. Y después, bueno, nada, ¿puedo compartir pantalla algo? Sí, 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 ¿Va a dale, salir sí, en el sí, podcast? ¿quieres? Sí, 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 claro, eso Porque sale. justo vengo, ayer di la Dale, clase dale, dale. di la Si clase de la quieres, pon. diplomatura, y tengo acá hay una Dale, foto muy buena, que es una dale. de, de recuento de etapas de diario, Ok. de las primeras cosas que salían sobre el trabajo de Arda en los 90. Listo. Creo que esto también, o sea, como que lo que nos estás contando me da paso a hacerte una pregunta que pues pensaba para más adelante, pero es como que me contarás también como cuál es el contexto de la regulación en Argentina, digamos, ya que estás tocando estos temas como históricos de los proyectos y de cómo han desarrollado pues todos estos avances, preguntarte si como hay una dosis mínima o dosis personal, cuál es la relación, digamos, que hay como históricamente. Históricamente fue cambiando. La Ajá. primera etapa, o sea, antes de O la... ahorita, sí, también. O sea, como Sí, hoy sí, hay fue a dosis principios mínimas. de 1900, a principios del siglo XX, la regulación era todas las drogas de alguna manera reguladas legalmente, las que se consumían, había cocaína del laboratorio Merck, había heroína, o sea, Ujú. de venta libre, para decirlo de alguna manera. Todas esas cosas, la cocaína era se vendía en pote de 100 gramos, el Ya. uso inefable era raro. Era más que todo inyectada, ¿sí? O sea, hay como No, una, no, no, una oral. tradición. El, Ah, el oral. uso de la cocaína históricamente en Argentina se vendía en pote de 100 gramos, cocaína pura, una cucharita en un vaso revolvido a la mañana. Esa es la manera que más se Ok, usaba como un tónico, ok, y el metabolismo de la cocaína en el estómago es más lento, el efecto es más largo y ok. no genera tanta sobreestimulación como el esnifado, que va directo al torrente sanguíneo del cerebro.
Así que nada, era otro tipo de uso. Casi no había registros de uso problemático de adicciones a la cocaína en ese momento. Eso es muy interesante también decirlo. Lo mismo con la heroína, se usaba como. Había un montón de aplicaciones terapéuticas, médicas. Eso a partir de los 30, de la década de 1930, empieza a haber una regulación más medicalista de las sustancias, empieza a restringirse cada vez más el uso a lo médico, y ese tipo de sustancias empiezan a tener acceso con prescripción médica. Y a partir de eso es una etapa que dura más sanitarista hasta los más o menos 60, 70, que es cuando de alguna manera la política hacia América Latina, Estados Unidos, cada vez más ingerente. Prohibicionista, sí, también. Claro, empieza, especialmente a partir de principios, o sea, casi en consonancia con el lanzamiento de la guerra contra las drogas de Nixon en el 71, pero todo lo que fue la Escuela de las Américas en América Latina, de alguna manera, una de sus patas fundamentales era generar en los países la problemática de la droga, así es un poco como le llamaban, que era básicamente les permitía asociar, lo hacían a través de campaña de comunicaciones, no quiero meterme mucho en ese momento, en todo eso, pero eso básicamente las dictaduras, junto con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y las organizaciones de tráfico de drogas, especialmente de Perú y de Bolivia, básicamente hicieron grandes acuerdos para el tráfico de cocaína permitido, avalado por las dictaduras. Eso pasó en Argentina. El tráfico de cocaína a gran escala, esto está documentado por tanto paper revelado de Estados Unidos como mucha investigación acá en Argentina. El tráfico de cocaína en Argentina inicia en el año 1986, que llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína en un barco que envía la dictadura de Banzer desde Bolivia y que llega por la hidrovía del Paraná y lo recibe en el puerto de Rosario el mismísimo Emilio Macera, que era el comandante en jefe de la Armada de la dictadura en ese momento. Y bueno, con el dinero de esa cocaína se financiaba gran parte de la represión ilegal. Claro. De los secuestros, de las torturas, los grupos de tareas. Así empieza un poco, y ese momento, o sea, esa gran hipocresía, porque después ellos hacia afuera tenían el relato de eso, lo que bajaba la Escuela de las Américas, de unan la narrativa de la guerra contra las drogas con el combate a la subversión. Y ahí empieza a unirse la idea de usuario de drogas como subversivo, y a la contracultura, empezar a generar los estigmas a la contracultura, a los movimientos hippies, a las mujeres, a los negros, a los movimientos por los derechos sociales, como los usuarios de drogas, como enfermos, como potenciales criminales, y eso le permite a la dictadura generar en fin, créditos de Estados Unidos para financiar el armamento de las policías y del combate al tráfico de drogas. El narcotráfico, como el Plan Cóndor y todos estos programas para Latinoamérica. Y todo eso derivó en Argentina, desgraciadamente, distinto Uruguay, distinto Colombia, distinto Brasil. En Argentina la moral cristiana, que es muy imperante en Argentina, yo creo que fue uno de los factores, también el tema de que la guerra, a ver, la dictadura acá en Argentina generó qué sé yo, generó grandes cicatrices sociales que quedaron para adelante hasta el día de hoy. Una de ellas es su política de drogas y generaron una idea muy hegemónica, generaron una visión social muy hegemónica respecto a la que las personas usuarias de drogas no son sujetos de derecho, básicamente. Y eso es un poco lo que se mantiene hasta el día de hoy. En el 89 la ley de drogas que se aprueba es una ley que prohíbe la tenencia desde una semilla de marihuana hasta cualquier dosis. No hay dosis mínima. Vos podés ir preso por cualquier cantidad, por ninguna cantidad. Podés ir preso por facilitar el lugar para que una persona se drogue. Podés ir preso por o sea que ya no hay dar información sobre cómo ni drogas. dosis, o sea, Nada. no hay porte, consumo. Nada. Lo único que hay es, en 2017, el gobierno de Macri genera una ley de cannabis medicinal, que es una ley de cannabis medicinal que estaba hecha a medida de las grandes farmacéuticas, pero también permitió de alguna manera que se inicie la discusión de la regulación del cannabis para uso terapéutico medicinal en Argentina.
esa discusión con mucho activismo político del mundo del movimiento usuario de drogas, especialmente Ajá. en el movimiento canábico, generó cada vez más avances en lo que es la regulación del cannabis medicinal, y el gobierno de Alberto Fernández en 2021 crea el ReproCan, que es el registro de productores y usuarios de cannabis, que es un registro, o sea, que básicamente hoy en la Argentina vos podés, el único bypass a la ley de drogas es solamente para cannabis, y es solamente si vos estás inscrito como usuario o como cultivador solidario adentro de este registro. Vos le tenés que decir al Estado que tenés una enfermedad, que por eso usas cannabis y que tu cultivo está en tal dirección. Ok. Eso soy, y después, Ok. bueno, esa ley tuvo sucesivas. Pero entonces, ¿eso es como una medicinal? O sea, ¿es una excusa de un cannabis medicinal? Pero el Estado no lo Más del provee, setenta por sino ciento de tú. los usuarios, claro, exactamente. Más del 70% de los usuarios anotados, esto es encuestas, más del 70% de los usuarios anotados en el registro son usuarios adultos, recreativos, no son No medicinales. son. Medicinal, Ah, obviamente, para vivir claro, preso. claro, claro. Y después, por otro lado, sí, lo bueno que tiene nuestra ley es que permite el autocultivo, Ok. y En ese también caso. algo, en el caso de que vos estés inscrito, claro, sí, solamente. Si te encuentran plan en tu casa y no estás inscrito en ReproCan, te pueden hacer una causa judicial. Y después Ok. eso, acá la justicia tiene mucho poder en lo que es el tema de drogas. La policía y la fuerza de seguridad y la justicia. Si vos te hace una causa judicial, o agarra tu caso, tu denuncia a un fiscal más progresista, bueno, por ahí zafás. Pero la gran mayoría de los fiscales y los Ok. jueces no son progresistas. No, bueno, hay territorios que son más difíciles que otros en temática de drogas. La ley, la regla es la persecución y el estigma a la persona usuaria de drogas, la judicialización de su condición, del abordaje no es sanitario, es principalmente judicial y punitivo, y esa es la regulación que tenemos. Después, bueno, hubo distintas reglamentaciones de la regulación esta que permitió una complejización de la regulación medicinal, y ahora, bueno, otra de las grandes características positivas que tiene la regulación medicinal que tenemos hoy es que vos podés portar hasta 40 gramos de flores secas, y no me acuerdo cuántos mililitros de aceite, Ok. y podés hasta, no sé, viajar en avión y todo, pero Ok. todo depende de cuán blanco seas también. Está lleno de Uf. casos de personas marrones, personas negras, que por no tener ReproCan, o incluso, perdón, que por teniendo aún ReproCan, han tenido problemas con la policía, han tenido eso, nada. Argentina es un país muy racista, en el cual la política de drogas tiene una función racista Como y misógina tremenda, y punitiva, se aplica muy punitiva, bien. todo, sí. Sí, y somos Ok. paradójicamente uno de los países más avanzados en términos de derechos humanos. Tenemos ley de identidad de Es género, los verdad. genocidas El presos, aborto, aborto tal. legal, todo, pero te agarran con un porro en la calle y sos el diablo. Ok, ok. Bueno, listo, ya veo que hay Mira, mucho te muestro lo que conservadurismo te voy a también. mostrar. Dale, que muestra Esto, la algunos positiva. titulares de diarios esto, porque justo vine a dar una presentación ayer di una clase, lo que te contaba, en La Plata. Ajá. Eh, Acá está. Y esto es un poco son diarios, no está la fecha acá, desgraciadamente, pero son todos diarios principios de los 90. Acá está, mira. Año 2000, año 1999. Bueno, Ok. ese es Silvio Inchaurraga, y esto espera, te estoy mostrando, ¿no? Pantalla, Sí, ¿ves, sí, no? sí, 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 sí. Bueno. Bueno, Todos estamos viendo aquí, claro. ahí va, esas son las palabras un poco que usaban en esa época. La Universidad Nacional del Rosario repartirá jeringas y condones a los drogadictos. Jeringas para adictos. Sexo, droga y prevención en la Unidad Rosarina. Sí, esto es como los Repartirán jeringas ochentas, a ¿sí? drogadictos para que Finales se de los contagien del SIDA. ochentas. Ok. No, esto es principio de los 90. Principio de los No, 90. ahí hay, por ejemplo, la nota está de la más progresista, si se quiere, de abajo a la derecha, que es de un diario que se llama Página 12, Un cambio para por la evitar el fuente del contagio, título. claro, eso está Un bueno. cambio para evitar contagio, ese del año 2000. En fin, nada, eso, Arda desde ese momento hizo eso, con grandes programas. Mira, estos son grandes, algunas de las campañas de la primera época de Arda. La cajita fueron de los proyectos más conocidos, que era un programa fundado por Promucida, por Onucida, perdón. Y nada, en fin, programas que tuvieron mucha repercusión a nivel mundial, fueron como seleccionados como casos de buenas prácticas por la ONU. Después, abajo, la foto abajo a la izquierda es en una marcha
En el año 2002, Arda fue de las organizaciones que organizaron e impulsaron la primera marcha mundial por la marihuana en Argentina. Después el del medio que dice No te quedes pegado fue una campaña que hizo Arda entre 2012 y 2014 con población de usuarios de pegamentos inhalables, tolueno y ese tipo de... Como el boxer que acá llamamos. Claro, y acá es un problema que afecta principalmente a niñas, a personas muy jóvenes. Entonces son programas de reducción de daños que son muy sensibles también. Después la foto acá de la chica que está con la pipeta, esa es una foto del primer análisis de una pastilla de éxtasis hecho en América Latina, que fue el año 2000, hecho por promotores de reducción de daños de Arda en una fiesta electrónica de Rosario. Así que nada, eso, mucha agua ha pasado por el puente. Ok, ya veo. Una larga tradición. Y hoy en día, esto tenemos, hoy en día Arda, como de alguna manera fue siempre sin financiamiento del Estado, acordando con muchas cosas precisamente con municipios y con provincias. Hoy tenemos una presencia federal bastante importante en 6 provincias, casi 7. Y eso, nada, participación en un montón de territorios y hacemos de todo. Hacemos lo que podemos hacer a través de los pocos, o sea, de los miembros que somos y con el poco dinero que tenemos, pero vamos desde investigación científica hasta... nada, eso, de trabajo en barrios, trabajo en universidades, formación de profesionales de la salud, profesional de salud mental, profesionales de todo tipo, formamos equipos de reducción de daños que trabajan en campo, también nada, innovación tecnológica, hemos desarrollado aplicaciones como Toxibot, que es una herramienta que desarrollaron compañeros Pablo Ferreira y Aníbal Saco, que básicamente eso, empezó como un bot de WhatsApp. Y después los equipos de reducción de daño que trabajamos en fiestas, estamos como que está penalizada la tenencia. Sí, claro. Uno, o sea, el análisis de sustancia acá está prohibido. O sea, no es que está prohibido el análisis de sustancias, sino que está prohibida la tenencia. Entonces, bueno, podés analizar una sustancia, exactamente, no la podés tocar. Entonces acá solamente trabajamos. ¿Cómo lo hacen, sí? Ahora te cuento cómo trabajo, pero lo que te iba a decir que nada, eso, la innovación tecnológica, lo que empezó como un bot de WhatsApp, a veces nos íbamos de fiestas con una lista enorme de nombre de pastillas y no sé, positivo, negativo, MDMA, no sé qué, y eso exponía aún más a los promotores de reducción de daño que trabajaban en fiestas y a través de lo que empezó como un bot de WhatsApp empezamos a usar ese bot para poder registrar los resultados de los análisis a través de ese bot. Y después le dimos otra mejora más y hicimos que toda esa base de datos se publique en una página que se llama toxibot.com y ahora cualquier persona usuaria de drogas, lo que antes podías encontrar por ahí en foros, en términos de, alguien analizó tal pastilla con marquisa, no sé qué, ahora tenemos una base de datos donde vamos subiendo automáticamente todos los análisis que hacemos en todas las fiestas donde trabajamos. Hay más de 1.700 y eso es como para que no sean ustedes mismos los que, digamos, registran la información. Yo he visto que otros proyectos que registran la información. Nosotros registramos todo, o sea, toda la información que está ahí. No, sí, claro, pero no manualmente ustedes. Claro, exactamente, ¿no? Y ahora estamos trabajando también en una... Esto no lo podría contar, pero no importa. Estamos trabajando en una hacer más colaborativa Toxibot. No, eso, en hacer más colaborativa la plataforma para que algunos usuarios validados puedan subir también análisis que hacen en Genial hacer análisis, ok. Y después de cómo lo de las fiestas que me preguntaba recién, nosotros priorizamos trabajar con fiestas del underground, digamos, que son las productoras generalmente más jóvenes etariamente. Preferimos no trabajar en festivales grandes. Festivales grandes. Claro, exacto. O fiestas mainstream. Principalmente porque ahí la exposición ante la fuerza de seguridad es mayor. Ya directamente 3 policías a la puerta. Hace imposible hacer análisis de sustancias, pero sí hay dos cosas. Primero, el underground
generalmente las productoras de pibes más jóvenes, de otra generación, están mucho más preocupadas realmente y sinceramente por la salud. Primero que son generalmente gente que viene del mismo palo, del mismo parche Sí, de la joda y la sí, noche y qué sé yo, entonces sabe la importancia de tener información sobre drogas de y sabe cuidarse. los riesgos exactamente y de alguna manera tienen más interés en su comunidad que en hacer plata, entonces de ahí surge un interés genuino en trabajar con nosotros y nosotros también tenemos una reunión siempre con estas productoras en donde, que es muy política nuestra relación con las productoras, en la cual nada, básicamente cuando nos piden hacer análisis en una fiesta les dejamos bien claras cuáles pueden ser las consecuencias legales de hacer lo que hacemos y les pedimos que nos generen dentro de las posibilidades las mejores condiciones para que, por ejemplo, si cae la policía, cae, no sé, alguna inspección, nos avisen automáticamente para que podamos desmontar la parte de análisis. Y siempre también tenemos en Arda un equipo de abogados penalistas muy bueno, Ok, que lo tenemos de guardia cada vez que hacemos ok. análisis, así que nada, es muy arriesgado acá la cosa. Y nos cuidan mucho nuestra comunidad, la comunidad de usuarios de droga, la comunidad de ravers, de pequeñas fiestas, pequeñas productoras que también, por otro lado, y eso es lo que estamos logrando ahora de a poco también con productoras medianas o un poco más grandes con las que estamos trabajando, que entiendan que hay un modelo de negocio posible para trabajar en la nocturnidad y para explotar la noche que no tiene que tener como variable de reducción de costos la salud y los derechos de las personas usuarias de drogas que asisten a tu fiesta. Que vos podés realmente hacer un modelo de negocios en el cual la salud de las personas que asisten a tu evento sea una prioridad y que además la gente Sí, eso lo reconoce y lo valora. Entonces, incorporar reducción de años a tu fiesta es algo que realmente hace de tu fiesta mejor, más vendible, genera más fidelidad en la gente que va. Y eso de a poco, muchas productoras de a poco lo están entendiendo y eso, eso es una también de nuestras búsquedas de incidencia política, generar de alguna manera eso, así como trabajamos con legisladores, con organizaciones sociales, con sindicatos, trabajamos también con productoras de música electrónica para que sean parte de nuestro frente contrahegemónico antiprohibicionista, que ojalá en algún claro, momento claro. derive en una gran marcha que pida la despenalización y la derogación de la ley de drogas, y allá vamos. Claro, claro. No, Pato, pues veo que también la realidad, digamos, de la institucionalidad allá en Argentina, digamos, es muy prohibicionista y realmente como lo que hacen, pues se enfrenta, digamos, a el aparato judicial, pero a la policía, pues digamos, a la fuerza, ¿no? ¿Alguna vez digamos, se me ocurre cómo es o cómo ha sido la relación como con la institucionalidad, le llamo yo, llámese Estado, de la forma en la que sea, alcaldías, proyectos, tal, pero también el Estado, la policía, pero también si se han encontrado, no sé, en su quehacer, digamos, como con alguna otra, como actor de la política, no sé si las bandas, digamos, no sé si tienen como una realidad, digamos, ligadas a las drogas también, como con los conflictos armados o con la producción, ¿hay producción de drogas allá o es más como el tráfico? No sé, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, es buena la pregunta. A ver, sí, problemas hemos tenido. También, a ver, el hecho. Había una charla, esto también, anécdota total. Una vuelta yo hacía, en 2022, hacía un stream que se llamaba Ojo, son flores, con un amigo, Rodri Mals, le mando un saludo también. Ok, Y hacíamos un stream que era, él hablaba de porro, de marihuana, y yo hablaba de reducción de años, de otras drogas. Y una vez lo invité a Julián, yo había entrado en Arda en 2019, hacía 3 años que estaba en Arda, no te conté cómo llegué a Arda, después te cuento eso rápido. Yo ya conocía a Echele Cabeza, y era fanático, lo hacía de Echele Cabeza. sí, claro. Y Arda en ese momento, eso, como de alguna manera estamos rearmando Arda después de un momento digamos, de poca presencia en redes. Con mi primer aporte en Arda venía siendo un poco eso, como mejorar la comunicación y la presencia digital de Arda, aquello, y venía fascinado con lo que venía haciendo de Chile Cabeza. Cuestión que le hablo un día a Julián Quintero para entrevistarlo como ahora, como vos, nada, yo le dije, che, hasta ese momento, hasta 2021,
todos los análisis de sustancias que había hecho ARDA habían sido en el marco de proyectos de investigación. En Argentina, digamos, ninguna organización analizaba sustancias en ese momento. Y eso, ¿no? En el marco de proyecto de investigación, con mucho cuidado, muy aisladamente, una vez cada tanto, con por ahí un año o más de espacio en el medio entre análisis y análisis, que yo. Y yo veía que ellos en Colombia estaban todos los días en punto fijo, no sé qué. Entonces le pregunté a Julián, che, bueno, ¿cómo hicieron ustedes allá? O sea, como está permitido, es legal, Sí. todo. Y él un poco me contó, me dijo, no, mirá, acá o sea, no es que está la ley de análisis de sustancias, sino que empezamos a analizar sustancias a cara de perro, como se dice en Argentina, y empezamos a ver que, digamos, a generar una relación con la fuerza de seguridad para que entendiesen el valor de lo que hacíamos. Y yo, bueno, y esa charla con él a mí me abrió mucho la cabeza en términos de, che, acá no vamos a hacer nunca análisis de drogas en Argentina si esperamos que se despenalice la tenencia. Entonces, si bien es distinto, porque en Colombia obviamente ustedes tienen el fallo de la Corte Suprema, No, y acá no hay tienen la unas ley, leyes claro, que nos dan derechos, digamos, de alguna manera. tienen un marco regulatorio mucho más progresista acá. Ujú, sí, claro. Pero, pero bueno, nada, eso, como de alguna manera eso, si uno espera que te legalicen todo, No va a pasar, sí, no, vas a sí. morirte esperando. Y entonces después de esa conversación me quedé muy, che, a esto hay que empezar a hacerlo, por más que sea arriesgado. Y dimos la discusión un par adentro de Arda y convencimos nada, dijimos, bueno, che, es momento de salir a la ofensiva. De 2022, cuando empiezan a reabrirse las fiestas post pandemia, más o menos 6 meses después de charlar con Julián, empezamos a hacer sus análisis de sustancias. Sí. Ok. O sea, empezamos a agarrar primero con una fiesta muy pequeña que nos invitó, nos dijo, che, quieren hacer análisis, y ahí fue muy exploratoria, cosa, che, bueno, vamos a ver qué pasa. Fuimos, nos fuimos presos, No y fue. no, y ahí empezamos a generar una dinámica de aprendizaje, che, bueno, ¿cómo podemos hacer esto lo más seguro posible? ¿Cómo podemos hacer esto lo más reproducible posible? Porque nosotros eso queremos hacer análisis de sustancias como hace Chele Cabeza todos los fines de semana, Claro, no una claro. vez por Cada año. Y 8 días, bueno, fue mucho todos los días. trabajo, empezar a formar grupos de promotores de reducción de años, eso fue importantísimo, y no formar a cualquier persona, sino tratar de captar a gente, a personas que formaban parte de las comunidades donde nosotros pretendíamos intervenir, digamos, de formar a usuarios de drogas que sean protagonistas de esos contextos como promotores de reducción de años de ARDA. Ese Claro. trabajo salió bien, sumamos a gente muy, muy capaz que se formaron como cuadros políticos en ARDA, y bueno, nada, el resto es historia. Básicamente empezamos a hacer un trabajo cada vez más grande, Ok. tener cada vez más popularidad en el mundo de las productoras que empezaron a darnos lugar. Ahí empezamos nosotros también a tener un criterio de, che, con quiénes trabajamos y con quiénes no, cuál es nuestra estrategia. Vamos a trabajar con cualquier productora, con festivales internacionales y los enormes que yo, o vamos a priorizar un sector para poder crecer ahí. Bueno, eso nada, eso nos fue dando mucha cancha, y de ese momento que te estoy diciendo a hoy, ya hicimos 150 dispositivos de reducción de años en fiestas, en Ok. 150 fiestas en Ok. 5 provincias, y estamos analizando sustancias en 5 provincias. Ok. Todo contra la ley, sí. Y bueno, nada, y no tengo miedo de decirlo Por eso los también porque... derechos, por los derechos. No, sí, sí, primero, nada, no hay ninguna... viste, el que no se mueve, como es el que decía Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente sus cadenas, viste, es un poco así. Ajá. Si esperás a que te reformen la ley no pasa nada, y un poco las Sí, personas que total. formamos parte de ARDA, los profesionales de ARDA también lo entienden, pero principalmente la comunidad de usuarios de drogas que somos promotores y formamos parte de ARDA, nos pareció una causa muy importante, y Ajá. empezamos eso a trabajar de manera muy intensa, y eso abrió muchas puertas y nos permitió hoy. Y además eso, la interacción en el último tiempo, empezamos a tener cada vez más relación con el Chile Cabeza, con los compañeros Reduciendo Daño de Chile, de Imaginario 9, la visita mía a Bogotá para Harvard Action International, donde te conocí a vos y conocí tantas otras personas valiosísimas, de Instituto RIA, de Re Sarasná. áspero, sí. Nada, como todas esas conversaciones nos permitieron también generar redes en América Latina que nos permiten también
entender que estamos haciendo esta cosa a nivel regional. Y después también acá eso, de alguna manera, la locura que te digo, no es que estamos locos y que hacemos esto así por una subversión loca, sino también como igualmente estaría muy bien hacerlo, ¿no? Claro, Pienso en los compañeros de DALF, del Drug User Liberation Front de Canadá, que vendían drogas analizadas para que la gente no se muera por sobredosis de fentanilo. Estás loco, digamos, por vender droga, pero y definitivamente se comieron una causa judicial, pero era lo que había que hacer, así que muy bien. Y nada, acá en Argentina tenemos la ley de salud mental, que es una ley reciente, que tiene 15 años, y es una ley que en su promulgación, es una ley muy buena, muy progresista, y que en su promulgación designa a la reducción de años como un método de prevención de la salud válido para abordar las problemáticas de las drogas. Entonces, de alguna manera, hay varios factores que nos permiten envalentonarnos o pasar esto a esta ofensiva ahora, que no dudamos que en algún momento pueda tener consecuencias legales. Hemos tenido algún que otro problemita con la policía en algún momento, pero nada grave, digamos, pero también eso, tenemos buenos abogados por un lado y por otro lado lo que hacemos está hecho también en el marco de proyectos de investigación, en el marco de lo que nos permite hacer la Ley Nacional de Salud Mental y también cuando uno hace análisis de sustancias, el análisis de sustancias en Argentina, distinto al norte, donde vos tenés un equipo de $50.000 que te dice absolutamente todo, hasta la pelusa del gato que tiene. Acá lo hacemos con 2 reactivos. Correctivo. Porque hasta es difícil conseguir reactivos acá, en la oscuridad y todo. Entonces, el valor cualitativo del análisis de sustancias acá es bajo. Pero lo más importante es que vos tenés 10 minutos, 5 minutos para hablar con esa persona y lograr una charla que esa persona le transforme la cabeza y de alguna manera hacer que forme parte de tu comunidad y que de alguna manera reconozca su identidad como usuario de drogas y como persona cuyos derechos están siendo sistemáticamente violentados y que entienda ese espacio como un espacio de vulnerabilidad frente a las leyes, el espacio del análisis de drogas, digo, y también como un espacio de compromiso para cambiar las leyes, y hemos hecho tantos análisis de sustancias y hemos hecho tantas intervenciones en fiestas que hoy en día tenemos una comunidad muy grande de gente que nos apoya y nada, cuando uno está aislado frente a la justicia y al Estado es más fácil recibir el costo de las leyes punitivas y es cada vez más difícil de ir contra un proyecto o una idea cuando hay de atrás de eso cada vez más gente. Así que eso, apostamos a un cambio político que es difícil y para el cual tenemos muchas dificultades, pero sabemos que es la senda correcta por los derechos humanos y por un país mejor y más democrático, y estamos también trabajando en otros también ambientes que no son necesariamente el de la noche para que esto se vea y que la gente empiece a entender el impacto positivo de la aplicación de la reducción de años. Pues creo que todo lo que me has dicho ha sido muy enriquecedor para saber el largo trabajo que han tenido con ARGA pues desde hace años, el contexto argentino de la regulación. Me pregunto, bueno, de pronto este gobierno no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que ha cambiado. Sí. Ha cambiado, ¿De qué forma ha sido como con Milei todo esto? ¿Ha sido más duro? ¿Se ha puesto como más violento? Han cambiado las cosas para peor. Ok. Ahora, o sea, pasaron varias cosas. Argentina tiene la ley de drogas y además tiene otra famosa ley, dos leyes muy importantes que son la ley de desfederalización de los delitos de drogas y la ley de narcomenudeo. Que básicamente antes la ley de drogas, una ley federal, pena, o sea, cuando uno infringe la ley de drogas, el fuero en el que uno es juzgado o en el que uno inicia su proceso judicial es el fuero federal. Con la excusa de hacer más regional el combate al narcotráfico, se aprueba la ley de desfederalización. Entonces, las provincias que adhieren a esta ley tienen la potestad de juzgar, de investigar y de procesar las justicias provinciales por delitos a la ley de drogas nacional. Y las justicias provinciales tienden a ser bastante más conservadoras
que la justicia federal. Entonces, nada, eso agrava los problemas. Y después de la ley, lo peor, la ley de narcomenudeo es una ley que básicamente dice que el problema del narcotráfico está en la gente que vende drogas. Entonces, es una ley que agrandó las penas para quienes venden drogas. Y no tengo que explicarte nada, es una ley que no va ni un solo narco preso. Sí, el 35%, hoy en día el 35% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina, está presa por delitos relacionados a drogas. Relacionados con drogas. El 70% de esa gente está presa sin condena firme. Y la gran mayoría de esas personas, la tasa más acelerada de encarcelamiento de personas por la ley de drogas son mujeres. El 90% de esas mujeres son cabeza de familia. El 90% de las personas trans que están presas por delitos relacionados al menudeo de drogas. O sea, es como una bomba nuclear la ley de drogas. Y una bomba nuclear que le cae arriba a todas las poblaciones despojadas de derechos o con algún tipo de vulnerabilidad frente al Estado. Argentina. Total, no, pues realmente también sabemos. El gobierno de Milei, reforzó el financiamiento de esas leyes. Y ahí creó, por ejemplo, hace pocos días un programa para financiar a las provincias, que el gobierno de Milei, que es la motosierra, que hay que recortar por todos lados, sí. El poco gasto que pone es un programa para proveer a las provincias que quieran adherir a la ley de desfederalización, les provee recursos para hacer más fácil su adhesión y adaptar a la justicia provincial a poder combatir ese tipo de delitos. O sea, empeoró el gobierno de Milei aún más la persecución sobre los usuarios. No, realmente sabemos que la política de drogas y la persecución es una excusa para el punitivismo también, para llenar, digamos, las cárceles de personas empobrecidas, racializadas, mujeres, o sea, sí. Bueno, es muy denso escuchar eso, ¿no? Como que, pues, nos espera que un gobierno como el de Milei cambie todo, pero que de pronto retrocedamos años de Arda. Bueno, no, se valora mucho ese trabajo que hacen y han hecho, pues, con Arda también. Gracias. Y no perdemos o sea, Argentina hoy está lo que estamos viendo acá es un brote psicótico como país terrible. Y nada, estamos yendo a contramano también de América Latina, digamos, como estamos regalando el país a Estados Unidos, entre otras cosas que hizo Milei, que me olvidé de nombrar y que es claro. Igual, o sea, toda la parte de punitivismo que te acabo de mencionar está orientada a usuarios de drogas. Claro. Pero después, a los narcos, ya hizo un blanqueo de capitales fenomenal, en el cual Argentina le permitió a todos los narcotraficantes, tratantes de personas, lo que sea, blanquear toneladas de dinero solamente para poder pagar la deuda externa o ni siquiera para poder seguir financiando el carry trade y toda la bicicleta financiera con la que están desarmando Argentina. Y después, por otro lado, privatizó el control de la hidrovía del Paraná, que es la principal vía de tráfico de drogas desde todo el corazón de América Latina hacia Europa y Estados Unidos. Y ahora en día hay empresas gigantes que están relacionadas a la exportación de productos del agro, Vicentín, y todas las grandes exportadoras cerealeras tienen puertos privados en el Paraná que nadie controla y que es sabido, todo el mundo sabe, que es desde ahí de donde sale toda la cocaína. Exactamente. Y ahora de eso, Argentina ya no tiene más control de la hidrovía. Está todo en manos de empresas norteamericanas. Milei. Sí, ese es el neoliberalismo lleno y puro, ¿no? Vendiendo el Estado. Pato, ya para cerrar toda esta conversación tan interesante que llevamos, la verdad, gracias por compartir todo ese conocimiento. Creo que me encanta mucho saber de política también, hablar, es un tema que me interesa. Yo estudié eso, entonces como que se agradece mucho todos estos saberes que me pasas también y que pues nos compartes a todos, ¿no? Para cerrar ya, digamos que son dos preguntas como más sencillas, o bueno, una relacionada también a toda esta historia que nos cuentas sobre el contexto. Me pregunto de pronto si en Argentina tienen como una realidad o una tradición de producción de sustancias, o es más como el tráfico lo que, pues digamos,
está relacionado como a la violencia con el país, de pronto como ligado a las drogas de alguna forma, y qué sustancias o qué consumos son los que más se ven allá, digamos, qué sustancias son las más usadas de pronto por la sociedad argentina, por la gente, digamos. Sí. Bueno, de atrás para adelante hoy. Las sustancias más usadas hoy en Argentina son sin duda el tabaco, el alcohol, eh, es o sea, la nicotina básicamente, el alcohol son las sustancias más usadas. Después los psicofármacos, sin duda un pico de venta zarpada de psicofármacos después de la Ok, pandemia. Eh, y después le sigue el cannabis. No muy lejos la cocaína, el tusi, el MDMA, ok, hay ahora la ketamina, es muchísima ketamina, especialmente en el mundo de la noche, pero cada vez en otros lados. Y también, o sea, la ketamina está cada vez más popular también como el conveniente del tusi, y está muy barata y muy disponible, eso también para investigar por qué, pero en todo el mundo, ¿viste? El mundo está inundado de ketamina. sí, Así que eso, se consume de todo. Después, obviamente, como el marco de prohibición, el placer tiene precio y la libertad también. Y si vos tenés más o menos dinero, podés acceder a una u otra calidad, pero todo muy disponible acá en Argentina. O sea, eso es un país súper hipócrita, súper ok. hipócrita. O sea, es la prohibición, si sos un drogadicto, no sé qué, yo creo Mucha que haces moral, dos sí. preguntas y llegás a alguien que vende. Ok. Sí, y podés decir eso, nada. Y después, el términos de producción es interesante, cambió mucho, o sea, principalmente en términos así como de cadena productiva a nivel global. Argentina es un país de tránsito, donde Ok, acá llegan las cosas y van para otro lado. Eh, Históricamente, el puerto de Buenos Aires es un puerto de contrabando, igual que el de Montevideo. ok. Eh, Nuestros hermanos charrúas también tienen un hermoso paraíso fiscal, o sea, hay toda una combinación de cosas acá en Cono Sur, que Ujú. sí, 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 hay que decirlo. son los grandes negocios del capitalismo, la venta de armamento, los laboratorios y las drogas legales, la trata de personas y el narcotráfico. América del Sur, el hub de tránsito y Del financiero es acá. tránsito. Ok. Pero, o sea, eso fue cambiando depende de muchos factores, no te voy a quemar la cabeza, pero básicamente acá Argentina fue un gran país consumidor de marihuana importada de Paraguay y Brasil prensada hasta, ¿qué te diré? Unos 10 años empezó a haber cada vez más. O sea, Argentina es un país de mucha tradición de cultivar cosas, ¿viste? Cultivar la tierra. Ok. Y un poco eso, sumado a varios otros factores, hicieron que casi desaparezca el uso ¿De prensado? de marihuana prensada. Sigue habiendo, y obviamente, pero bueno, la consume la gente más pobre. Incluso también te diría que hoy en día en lugares muy pobres también hay acceso al autocultivo de algún tipo, obviamente con situaciones muy precarias y vulnerables, pero bueno, la hay. Y después, bueno, eso, Ok. producción no. Te mentiría si te dijera que no, pero algo. O sea, entra mucha pasta base por el norte de Argentina. Después, mientras vas bajando, la pasta base va desapareciendo y va apareciendo la cocaína cada vez más adulterada. Después, la zona de Rosario y Buenos Aires tiene un nivel relativo de adulteración de la cocaína. Ahora hay Ok. mucha abundancia de cocaína fumable, como Pero tipo, nunca, te ¿el diría. crack o el paco que llaman también? Es lo mismo, el Paco es lo mismo que el crack, simplemente que es más adulterado, más Ok. cortado, de Ok. menor calidad, el Como fondo el de la bazuco, botella pues acá, que llaman. es lo mismo, Ok. claro, exactamente. Sí, claro. Y lo llamativo como dinámica hoy es que ahora está vendiéndose la cocaína en piedra, cosa que a mí me llama mucho la atención. Veo. Hasta hace pocos años, hasta hace 2 años, te diría, hasta por lo menos hasta la pandemia, la cocaína, el usuario de crack la cocinaban. Ahora ya le vende directamente la cadena productiva, la cocaína está empezando a comercializarla en piedra, como dinámicas, digamos. Después, producción de sustancias por fuera del cannabis, la verdad, bueno, hubo también un momento de mucha desregulación, de mucho acceso a la efedrina Ok. y a otros precursores de las anfetaminas y metanfetaminas, por lo cual hubo un momento en Argentina en el cual hubo relativa producción de MDMA y metanfetamina para producción de pastillas locales, que algo de eso todavía existe
pero la mayoría de las cosas son importadas, de las Ok. drogas sintéticas, sí. Claro, las traen. No, bueno, listo, Paco. Muchas gracias por todo este conocimiento también. Esperamos, bueno, seguir en contacto. Siento que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Es muy interesante saber el contexto y cómo son de distintos, pues nuestros países. Yo siento que de las cosas que aprendí, digamos, en esta conferencia que hubo acá, es como, ok, en el norte ellos tienen como esa visión, incluso sobre la reducción de años, muy del dato, muy como de la experiencia del consumo, pero en nuestro continente, como lo hemos podido comentar y evidenciar, pues se mezclan muchos factores, además del consumo, incluso el tráfico, la desigualdad, el racismo, muchas dinámicas, pues que pues, nos condicionan, pero también pues, nos hacen pensar en vainas como apropiadas para cada uno, ¿no? Y para cada población. Entonces, Nos nada, toca la parte colonial de las políticas de drogas. exacto, exacto, exacto. Pero entonces, nada, Paco, esperamos vernos virtual aquí. Allá sería genial y nada, gracias. Un saludo a todo tu equipo de Arda también, que un trabajo muy interesante, muy valioso. Fue un placer conocerte ya, Daniel, y nada, la verdad, éxitos. Veo este podcast, vi varios capítulos y me parece hay muy poco contenido de calidad sobre política de drogas y reducción de daños en español en YouTube. Así que, shout para vos, bien ahí. Muchas Un placer esta gracias. conversación y cuando quieras, a disposición. Dale, dale, Pato. No, pues tus palabras son muy valiosas. Muchas gracias. Es un trabajo que disfruto porque como tú lo has evidenciado, hay muchos conocimientos y todos podemos enriquecer y esto tiene que conocerse al menos en Internet. Entonces es la idea. Gracias y a los que nos escuchan, pues gracias por escucharnos y este capítulo pues transitamos a Argentina. Vamos a ver la próxima para a dónde vamos a ir con estas historias, con estos saberes y a conocer sobre pues estos países también. Muchas gracias y chao. Chao. A ver, gente.